Bienvenidos al programa de entrevistas de Canal Europa. Hoy nos acompaña Álvaro Anchuelo, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares. En primer lugar, muchas gracias, profesor, y le haría una primera pregunta que es genérica a todos los entrevistados, que es cómo evalúa la actuación de las instituciones europeas en la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La primera respuesta a la crisis fue un tanto caótica y eso no tiene nada de sorprendente porque ha sido una crisis muy profunda, inesperada. Los países cerraron unilateralmente sus fronteras, pelearon por los suministros médicos. La presidenta del Banco Central Europeo hizo unas declaraciones desafortunadas sobre que la prima de riesgo no era su problema. Pero pasada esa respuesta caótica inicial, hay que calificar la respuesta subsiguiente como sobresaliente, muy acertada. En primer lugar, al contrario que en la crisis del año 2008, se ha permitido a las políticas fiscales nacionales actuar sin restricciones, no solo porque se hayan suprimido temporalmente las normas del Pacto de Estabilidad, sino porque el Banco Central Europeo está comprando masivamente deuda de los gobiernos nacionales. Y estas compras masivas son las que están permitiendo a los gobiernos nacionales, incluyendo el griego, el español, el italiano, aumentar fuertemente su gasto público, financiar sin ningún problema sus enormes déficits públicos a tipos de interés históricamente muy bajos. Si estos países hubiesen mantenido sus monedas propias, habrían visto depreciaciones y fuertes subidas de los tipos de interés. No solo el Banco Central ha respondido correctamente y lo sigue haciendo. La propia Comisión Europea diseñó un primer paquete de ayudas a corto plazo para los Estados miembros. El programa SURE, más fondos del MEDE, más actuaciones del Banco Europeo de Inversiones. Fueron actuaciones tal vez pequeñas para la dimensión de la crisis y basadas en préstamos. Además, los países no pidieron los fondos del MEDE, pero ayudaron a corto plazo. Y la respuesta más contundente y acertada es la que está empezando a ponerse en marcha ahora, el Next Generation EU, porque este programa rompe 3 tabúes históricos y supone un salto histórico en el proceso de integración. En primer lugar, va a permitir la emisión de deuda paneuropea, de deuda común, respaldada por todos los países de la Unión. Ya ha habido una primera emisión hace pocos días y hemos visto el éxito, la gran demanda, los bajísimos tipos de interés. En segundo lugar, otro tabú que se rompe es la realización de transferencias claramente concentradas en los países más necesitados. Al inicio de la crisis esto era algo que todavía la propia canciller Merkel negaba. Y el tercer tabú que se rompe es la posibilidad de aumentar los recursos propios, incluso creando impuestos europeos. En este sentido, como digo, la respuesta es históricamente muy acertada y lo podemos ver en las encuestas de opinión de los ciudadanos europeos frente a la crisis del 2008, en que a la Unión se le vio como parte del problema, las intervenciones, los hombres de negro. Esta vez se ve como parte de la solución y la popularidad de la pertenencia al euro y de las instituciones europeas está en máximos. Toda esa estrategia de recuperación de la Unión Europea pivota sobre dos grandes ejes estratégicos, la transición ecológica y la transformación digital. Evidentemente, desde el punto de vista de papel es muy ilusionante, pero tiene unas brechas y unos problemas de coste importantísimos, porque estamos hablando de unas transformaciones que cambian modelos de producción, de consumo, etcétera. ¿Está la Unión Europea en condiciones de solventarlos, esas brechas que además no son homogéneas en todos los países de la Unión? Pues esta es una pregunta interesantísima, porque cuando hablamos de progreso tecnológico y cuando hablamos de cambios hacia energías renovables y de transformación ecológica, solo se tiende a transmitir a la opinión pública las ventajas que indudablemente esto va a tener a largo plazo, pero a menudo no se transmiten los costes de ajuste, los inconvenientes que esto puede generar a corto plazo mientras se readapta el sistema a la nueva situación. En el caso de la digitalización y el cambio tecnológico, pues si uno es un programador informático o un científico reputado, indudablemente esto va a suponer más demanda de sus habilidades y subidas salariales. Pero se genera desigualdad, porque si uno no tiene habilidades digitales, puede que su salario baje o que su empleo desaparezca y sea robotizado.
Algo parecido sucede con la transición ecológica. Indudablemente hay que realizarla, pero tiene costes de ajuste a corto plazo. No solo los mineros del carbón que pierdan sus empleos, también el ciudadano medio que tiene problemas para pagar su calefacción y ve que sube su factura de la electricidad, o el autónomo que tiene una furgoneta contaminante que no puede reemplazar. Precisamente las personas de rentas altas tendrán más facilidades para comprar un coche eléctrico o instalar paneles solares. Por tanto, estos costes de ajuste son importantes. La sociedad va a ganar en su conjunto, pero a corto plazo hay perdedores. Y si esos perdedores no son compensados, puede suceder como con la globalización, que es beneficiosa en su conjunto, pero los sectores perjudicados, lógicamente, llega un momento que protestan. ¿Puede la Unión Europea hacer frente a esto? ¿O lo está haciendo? Como me preguntaba. Bueno, por lo menos ha reconocido la existencia del problema y ha creado un instrumento, que es el Fondo de Transición Justa. Pero este fondo es todavía muy pequeño, no llega a los 20.000 millones de euros, y está muy concentrado en compensar a trabajadores que pierden su empleo en minas de carbón. Y como hemos visto, el problema es mucho más amplio, hacen falta mucho más recursos y un enfoque mucho más amplio. Los países, afortunadamente en Europa, tienen generosos estados del bienestar y eso es una red de seguridad. Si hay una renta mínima universal, el que pierde su empleo pues tiene unas garantías de ingresos. O si hay sistemas educativos públicos, es más fácil recualificarse. Pero faltan a nivel nacional programas específicos más centrados en este problema, además de los programas genéricos. Entonces, por lo menos está reconociendo la existencia de ese problema, pero es mucho lo que queda por hacer, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Bueno, acaba de aprobarse por parte de la Comisión Europea el plan español del Next Generation para la recuperación y la resiliencia. ¿Está preparada España para poner en marcha un plan tan ambicioso en cuantía? ¿Y es el plan el adecuado? ¿Es el que necesitamos en España? Bueno, el plan es técnicamente muy bueno y así lo ha reconocido la propia comisión en su evaluación, donde le ha dado notas sobresalientes. Y si uno lo estudia, pues ve que los campos en que se decide invertir son los adecuados e indudablemente tienen que generar beneficios a largo plazo. La digitalización de la economía, redes 5G, aumentar las habilidades digitales de la población, coches eléctricos, sistemas de recarga, redes de distribución. Indudablemente son inversiones muy interesantes y tiene un diseño acertado. Siempre se puede discutir si habría que haber asignado más recursos, alguna partida concreta. A título particular, por ejemplo, ya habría asignado más recursos a formación, educación, recualificación de la población. Tal vez el aspecto más discutible del plan, más que las inversiones, son las reformas, porque también aparecen allí el sistema de pensiones, sistema tributario, mercado de trabajo, pero son bastante genéricas y no hay un consenso entre los diferentes partidos, a diferencia de otros países como Italia. Entonces, habrá que ver cómo se concretan esas reformas, sobre todo en sus aspectos que puedan ser más impopulares en relación, por ejemplo, con el sistema de pensiones. Pero sobre el papel, con este pero tal vez a la concreción de las reformas, es un buen plan. El problema es que no basta solo el papel, luego eso hay que ponerlo en práctica. Hay que gestionar una enorme cantidad de recursos, 70.000 en transferencias, 140.000 si incluyésemos las subvenciones, y hay que seleccionar los proyectos en 3 años y gestionarlos en 6. Eso es un reto enorme para las administraciones públicas españolas, que en algunos procedimientos son un tanto arcaicas y además se trata de un país muy descentralizado. Hace falta coordinación entre los diferentes niveles administrativos. Entonces, el reto es seleccionar adecuadamente los proyectos, evitar proyectos ineficientes, no digamos ya evitar casos de corrupción que se pudieran producir, y eso está todavía por hacerse. Entonces, nos podemos felicitar por lo logrado hasta ahora, pero el mayor reto de ejecución, control, puesta en práctica, está todavía por delante y no va a ser sencillo. Siguiendo con la actualidad europea, una última cuestión. Acaba de tener lugar uno de los primeros grandes actos sobre la conferencia sobre el futuro de Europa, que tuvo lugar en el Parlamento Europeo. ¿Qué objetivos y cómo podemos cifrar el éxito de la conferencia? ¿Qué objetivos le pondría y eso? ¿Cómo podemos evaluar el éxito de la conferencia?
Bueno, yo como economista, sobre todo, podría señalar las deficiencias que yo veo en el diseño económico actual de la Unión y que sería ahora un buen momento para intentar afrontar, que en muchos casos requerirían reformas en los tratados. Estamos viendo que el Banco Central Europeo tiene problemas para hacer su papel de prestamista en última instancia de los gobiernos. Continuamente hay recursos al Tribunal Constitucional alemán que ponen en duda que pueda hacer su papel. Habría que reformar los tratados para que el Banco Central pueda ser un Banco Central normal como la Reserva Federal. También hacen falta modificaciones en la política presupuestaria común. El Next Generation EU es una actuación extraordinaria que se debe al virus, pero debería ser normal esto que estamos haciendo, de poder emitir deuda común, que haya transferencias, que haya gastos comunes, que haya recursos comunes de mayor cuantía. Y sería importante reformar también los procedimientos de decisión, deshaciendo de una vez la importancia que tiene la unanimidad en algunos aspectos claves, como los impositivos. Sé que estos son sueños, son objetivos demasiado ambiciosos, pero espero que la conferencia por lo menos sirva para ponerlos sobre la mesa y haga propuestas concretas. Hay otros campos no económicos en que no cuestan dinero, en que la conferencia podría también plantear avances que tienen que ver con la identidad europea. Si hubiese una identidad europea común, sería mucho más fácil admitir las transferencias de recursos entre los países. Y hay pues, propuestas como un sistema educativo en que se enseñe una historia europea común en vez de las guerras que nos han dividido, facilitar el conocimiento de los idiomas que compartimos, que en los medios de comunicación veamos programas similares, la creación de un demos europeo con partidos europeos transnacionales que presenten listas comunes al Parlamento Europeo, tal vez sean objetivos más factibles y no costosos económicamente. En cualquier caso, es una gran ocasión para repensar la Unión y poner estos temas encima de la mesa. Que luego se concreten dependerá de en qué medida se hagan propuestas prácticas y específicas. Y luego está el filtro de los países, que a menudo tendrían que aprobar estos cambios por unanimidad. Si no se logra esa unanimidad, siempre se puede ir a las cooperaciones reforzadas o los acuerdos intergubernamentales si hay la suficiente masa crítica, aunque se crea algunas asimetrías a corto plazo. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Europa se viene construyendo desde hace 70 años a base de sueños y de cooperación reforzada, es decir, de esas dos vías, y por tanto, pues esperemos que la Conferencia sobre el Futuro de Europa sea un paso más en este camino, que como digo, lleva ya 7 décadas y que afortunadamente nos está dando pues, paz, convivencia y bastante, entre comillas, nivel de solidaridad social entre los europeos. En todo caso, muchísimas gracias por sus opiniones y contaremos una vez más con una actualidad como la que tenemos en Europa tan vigente con usted. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación.